Los test de apoyo en el autismo, información o confusión, según el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, un filósofo norteamericano del siglo XIX decía que hay tres cosas a las que no podemos aspirar con el razonamiento: la certeza absoluta, la precisión absoluta y la universalidad absoluta. El diagnóstico de los trastornos del espectro autista o TEA es básicamente clínico y se sustenta en criterios bien definidos, aunque no específicos. Numerosos instrumentos, escalas y cuestionarios pueden ayudar al profesional a la recogida de información clínica, la cuantificación de los síntomas señalados o la superación en los mismos de ciertos puntos de corte para este trastorno. Sin menospreciar ni de lejos la evaluación cognitiva de los pacientes con TEA, hay dos instrumentos de elevada sensibilidad y especificidad diagnósticas: el ADR y el A2. La primera es una entrevista para el diagnóstico del autismo y la segunda una escala o algoritmo de observación para el diagnóstico del TEA. Según los resultados del estudio metaanalítico realizado en la Universidad de Alabama en el año 2020 y realizado por Gina Leversfeld y colaboradores, ambos instrumentos tienen una sensibilidad y especificidad elevadas, cercana a 0,8. Esto significa que tienen una buena capacidad para identificar correctamente a individuos con TEA y una buena capacidad para identificar a los casos con desarrollo neurotípico, respectivamente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando comparamos pacientes con TEA frente a pacientes con otros trastornos del neurodesarrollo? Si lo comparamos y lo contrastamos con pacientes con trastorno específico del lenguaje, la rentabilidad de estas pruebas baja enormemente. El estudio de Leifer y colaboradores de la Universidad de Boston, ya en el año 2008, advierten que el 41% de pacientes con trastornos del lenguaje superaba el punto de corte para TEA en los dominios sociales y comunicativos del ADR y del A2. Si lo comparamos con pacientes con trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH, de nuevo la sensibilidad de estas tareas desciende. En el estudio de un centro norteamericano especializado en TEA, publicado en el año 2016 y dirigido por Rebecca Grasinski, de nuevo se demuestra como el 30% de pacientes con TDAH superaban puntos de corte para TEA en ADR y el 21% en el A2. Otro estudio más reciente, publicado en el 2020 por la doctora Ghisano y colaboradores de la Universidad Italiana de Catania, mostraba cómo hay un sobrediagnóstico del TEA en pacientes con tics o trastorno obsesivo-compulsivo comórbido. La presencia de intereses o preocupaciones inusuales, adherencias a rutinas o comportamientos estereotipados, entre otros dominios del ADR y A2, eran indistinguibles entre ambos grupos. A estos grupos de confusión podemos añadir la propia discapacidad intelectual o el diagnóstico del trastorno de aprendizaje no verbal. Este último todavía más presente en el ámbito de la psicopedagogía que en las clasificaciones internacionales del neurodesarrollo. Como ejemplo, podemos señalar el estudio de Klusek y colaboradores del 2014, que estudian a un grupo de pacientes con discapacidad intelectual secundario al síndrome X frágil. Este trabajo demuestra cómo el diagnóstico de TEA apoyado en el ADR y A2 se triplica en estos varones cuando se compara con el diagnóstico clínico. Lo justifican por el impacto cognitivo y verbal sobre los resultados de estos instrumentos. ¿Y cuál es entonces mi opinión? Como ya hemos comentado, el diagnóstico del TEA, exceptuando el del autismo clásico, puede ser de verdad realmente complejo. Los síntomas del TEA no son específicos del mismo y pueden estar presentes en individuos con desarrollo absolutamente normal o neurotípico. Aunque los instrumentos ADR son claramente útiles en el apoyo diagnóstico, su torpeza ante trastornos del neurodesarrollo diferentes al TEA manifiesta la inespecificidad de los síntomas del TEA y su presencia en estos otros trastornos. En base a los resultados señalados, podemos insinuar que al menos uno de cada 3 niños o adolescentes con trastorno del lenguaje, TDAH, Tourette o discapacidad intelectual podrían ser erróneamente diagnosticados de TEA. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes.
Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.